En la búsqueda de la independencia financiera, aprender a gestionar nuestras habilidades y, más importante aún, nuestro tiempo, se convierte en una tarea esencial. No controlamos todo lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Pero sí podemos controlar nuestras acciones, y es precisamente en este control donde radica nuestra libertad. El tiempo es el recurso más valioso, pues a diferencia de cualquier otro, una vez que se gasta, no puede recuperarse. Así, cada minuto que dedicamos a nuestras actividades y acciones define el rumbo de nuestra vida. Los estoicos, sabios en la comprensión del flujo natural de la vida, enseñaron que no podemos controlar lo que está fuera de nosotros, pero queramos o no sí cómo respondemos ante ello. En el ámbito del emprendimiento, esto significa que, aunque no podemos prever cada obstáculo que encontraremos, sí podemos elegir cómo utilizamos nuestras energías para enfrentarlo. Aquí es donde el tiempo se convierte en una herramienta vital. Nuestros momentos libres, sí. Esos que no prestamos atención y solemos malgastarlos, pueden convertirse en oro puro cuando los empleamos en algo que nos apasiona y que, a la vez, nos permite crecer. Cada uno de nosotros posee fortalezas únicas. Algunos pueden destacarse en la escritura, otros en el diseño o la programación, pero lo que todos compartimos es la capacidad de identificar esas fortalezas y utilizarlas de manera consciente. Esta es una de las grandes lecciones del estoicismo, la conciencia plena de nuestras capacidades y limitaciones. Saber quiénes somos y hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos nos da poder sobre nuestro destino. El siguiente paso es construir una estructura que soporte nuestras metas. Tal como un arquitecto no levanta un edificio sin antes planificarlo, tampoco nosotros debemos lanzarnos al emprendimiento sin un plan sólido. Esto implica establecer un horario que nos permita dedicar tiempo regularmente a nuestras actividades. Aquí, la autodisciplina se convierte en nuestra aliada más poderosa. Un horario bien planificado no solo nos ayuda a organizar nuestras tareas, sino que también nos enseña la virtud del autocontrol, una de las más apreciadas por los estoicos. Sin esta disciplina, cualquier esfuerzo por grande que sea puede desmoronarse ante las distracciones. Los estoicos nos recordaban que la vida es efímera, y viene con fecha de caducidad, por ello, cada momento es una oportunidad única. Dedicar nuestro tiempo a actividades que no solo nos brindan satisfacción, sino que también nos permiten crecer, es una manera de honrar el tiempo que se nos ha dado. Convertir nuestras habilidades en servicios o productos valiosos. Es una forma de aportar al mundo mientras cultivamos nuestro propio desarrollo. Sin embargo, el emprendimiento no es solo una cuestión de dinero o éxito externo. Para los estoicos, la verdadera riqueza reside en el desarrollo de la virtud. Emprender en nuestros momentos libres no solo nos permite generar ingresos adicionales, sino que también nos ofrece la oportunidad de practicar la autodisciplina, la paciencia y la constancia. Estas son cualidades que, cuando se cultivan con esmero, no solo nos llevan al éxito financiero, sino que también nos hacen mejores personas. Son muchas las responsabilidades que tenemos que desarrollar a lo largo de nuestro tiempo. Cada día nos enfrentamos a desafíos que solo cada uno de nosotros podemos resolver, pero hagamos una pausa en nuestra carrera diaria, para determinar si estamos dejando espacio a nuestra creatividad, a nuestros sueños. Los estoicos también nos enseñaron la importancia de la comunidad y la colaboración. Aunque emprender puede parecer un camino solitario, en realidad es un esfuerzo colectivo. Al igual que en una comunidad de hormigas, donde cada individuo cumple con su papel para el bienestar del grupo, en el emprendimiento también es crucial construir redes de apoyo, colaborar con otros y aprender de las experiencias ajenas. No estamos solos en este camino, y reconocer esto nos permite avanzar con mayor confianza y seguridad. Por supuesto, la paciencia es clave en todo esto. Los frutos del esfuerzo no siempre se ven de inmediato. A menudo, el éxito llega después de mucho tiempo de trabajo constante y silencioso. Aquí es donde la paciencia, otra virtud estoica, juega un papel fundamental. No se trata de buscar resultados rápidos, sino de construir algo sólido y duradero. El equilibrio es otro pilar importante en la vida estoica. Mientras trabajamos por nuestras metas, no debemos olvidar que la vida no se trata solo de logros externos. La felicidad no se encuentra solo en el éxito profesional, sino también en las relaciones que cultivamos, en el tiempo que dedicamos a nuestros seres queridos y en el cuidado de nuestra salud mental y física. La vida plena es aquella en la que encontramos un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestro bienestar personal. Epicteto,
uno de los grandes maestros estoicos, nos recordaba que no son las circunstancias las que nos hacen sufrir, sino nuestras interpretaciones de ellas. Por lo tanto, al emprender, debemos mantener una actitud serena ante los desafíos. No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Esta es la verdadera libertad, la capacidad de elegir cómo respondemos ante lo inevitable. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de todas las cosas. Cada día que pasa es una oportunidad que no volverá, y por eso debemos ser conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo. En última instancia, la verdadera riqueza no reside en el dinero o el éxito externo, sino en la paz interior que logramos al vivir en armonía con nuestros valores. Mientras avanzas en tu camino hacia el éxito financiero o personal, recuerda siempre cultivar la virtud, la autodisciplina y la serenidad. Estos son los verdaderos tesoros de una vida bien vivida. Emprender no es solo una cuestión de ganar dinero, sino de construir una vida que valga la pena. Cada minuto que inviertes en tu crecimiento personal es un paso más hacia la verdadera libertad.